6 de abril de 1994, hace justo 30 años, cae un avión en un pequeño país de África, en el centro del continente. En el avión va el presidente del país. El país se llama Ruanda. Muchos no lo saben, nadie lo sabe en realidad, pero esa misma noche acaba de empezar el genocidio más letal de la historia de la humanidad. Estuve en Ruanda en el 2013, yo tenía 27 años. El país siempre me había quedado resonando un poquito justamente por las noticias que habían llegado a mí. Yo tenía 8 años en 1994 sobre el genocidio. Me encontré con un país, primero que todo, espectacular en el sentido de paisajes. A Ruanda le dicen el país de las 1000 colinas. Vos te subís a un minibús, a un matatu, como le dicen, y realmente no lo podés creer. O sea, mirás por la ventanilla todo el tiempo, verde, todas las tonalidades diferentes, casitas perdidas en la montaña, plantaciones, digo, un paisaje espectacular realmente. Eso me quedó en la memoria del país. Otra cosa que me quedó en la memoria, la gente. Ese África que uno se imagina de niños y niñas sonriendo, se te acercan a jugar, te dicen cosas, la música alta, la gente tomando algo en un bar, gente pobre, sin lugar a dudas, pero una vida feliz, uno diría. Vamos a caminar por las rutas de Ruanda. Amakuru. Es muy loco, digo, muy loco que en un lugar que uno ve que es hermosísimo y en donde parece todo normal, la gente tiene una vida normal, hace exactamente 3 décadas, 30 años, se desencadenó esto que dije, la mayor matanza de la historia en términos de letalidad. En 3 meses murieron 1 millón de personas, a razón de 10.000 por día, los 30.000 de la dictadura argentina, pero en 3 días. En la colina que ves detrás de mí murieron más de 1.400 personas. El genocidio de Ruanda fue el resultado del enfrentamiento étnico entre 2 comunidades, la Hutu y la Tutsi. Sobre los Tutsis, asesinándolos a golpes de machete, con imágenes que estremecieron al mundo. Vamos a hablar un poquito de este país, de lo que pasó aquella vez, ahora que se cumple justo la fecha exacta. 30 años para entender cómo fue que se llegó a eso, cómo la humanidad tocó fondo y cómo de algún punto después volvió a resurgir. Lo primero que hay que hacer para entender por qué se llegó al genocidio es ubicarnos geográficamente, poner un poquito de contexto. Ruanda, como les dije antes, es un país muy chiquito que está en el corazón de África, en el centro, y un valle, ¿no? Como rodeado de colinas, de montañas. Bueno, ¿por qué digo esto? Bueno, porque cuando los europeos llegaron a África, vino todo el proceso de
colonización africana, de esclavitud, a Ruanda no llegaron en un principio. ¿Por qué? Porque quedaba en el centro, ellos obviamente querían quedarse en las costas, era mucho más cómodo, pero también porque estaba rodeado de montañas, no era tan fácil llegar. ¿Qué fue lo que ese aislamiento provocó? Bueno, que la llegada de los europeos recién se dio a finales del siglo XIX, es decir, al contrario de otros países, Ruanda logró siempre seguir gobernándose de la forma que ellos querían, sin tanta intromisión extranjera. Desde siempre en Ruanda, no desde siempre, pero desde hace muchísimo tiempo, desde que más o menos tenemos registro, hay dos pueblos o dos culturas o dos gentes diferentes. Hago esta salvedad porque hay gente que dice que efectivamente hay diferencias étnicas entre unos y otros dicen que no, que son la misma gente solamente que hacen trabajos diferentes o que hay una división de clases. Por un lado, escuchen bien estos nombres porque van a ser muy importantes. Por un lado están los Hutus y por el otro lado están los Tutsis. Los Hutus son los campesinos, los que trabajan la tierra y son la mayoría del país, 80-85%. Los Tutsis, a su vez, son los pastores, son quienes tienen las vacas, el ganado, y son la minoría, el 15%, vamos a decir. Piensen que ambos luchan por lo mismo, ambos quieren lo mismo, la tierra. Unos para sus plantas, para los tubérculos, para lo que cosechan, otros para las vacas, ¿no? Para que pasten. Bueno, históricamente siempre hubo muchos problemas entre Hutus, que son la mayoría, y Tutsis, que son la minoría, porque siempre gobernaban los Tutsis. Antes de la llegada de los europeos, Ruanda era una monarquía y casi siempre, por no decir siempre, el rey era un Tutsi, es decir, un pastor de la minoría que gobernaba a la mayoría. Finalmente llegan los europeos, que en este caso son belgas, y exacerban un poco la división. Estamos hablando ya del siglo XX, 1920, 1930. Obviamente, para ellos les conviene que los ruandeses estén divididos, entonces se apoyan en la élite Tutsi para gobernar, pero además de todo intentan que esas diferencias que obviamente existían y que habían traído problemas, pero no eran nada más que eso, eran diferencias como las hay en cualquier país, se vuelvan más notorias, influyan más en la vida cotidiana. Por ejemplo, por primera vez crean documentos de identidad para la gente en los cuales se establecía si vos eras Hutu o si vos eras Tutsi. Es así que lentamente, con los años, a medida que la población crece, que hay menos tierras y demás, el resentimiento Hutu contra los Tutsis y los belgas, que eran quienes los gobernaban, va cada vez más en aumento. No podríamos todavía decir se está gestando un genocidio, no, faltan muchas cosas, pero ya empieza a haber un resentimiento de la mayoría de la población contra una minoría. El tiempo pasa, la guerra mundial, y empiezan los países de África a querer independizarse, ¿no? La década del 60 ya empieza a haber muchos nuevos países independientes, entre los cuales aparece también Ruanda. Es decir, los Tutsis, que históricamente habían gobernado con los belgas o solos, dicen, bueno, ya está, que se vayan los europeos, ahora podemos seguir gobernándonos nosotros. Bélgica no quiere eso, quiere quedarse, al final termina aceptándolo, pero con una condición muy compleja, muy polémica, que ¿cuál es? Los belgas dicen, mirá, nosotros siempre apoyamos a los Tutsis, a ustedes, la minoría, para que gobiernen, y ahora ustedes nos piden la independencia, bueno, ok, nos vamos a ir, pero antes vamos a dejar todo en bandeja, incluso vamos a convocar a unas elecciones en las que sin duda van a ganar los Hutus. Es decir, le dan a Ruanda la independencia, pero vengándose en algún punto de esta élite que ellos habían apadrinado y que ahora quería independizarse. Y quien llega al poder son los Hutus, que así se encuentran en una posición completamente inesperada años atrás, que tiene que ver con que de estar dominados por dos poderes diferentes o por dos gentes diferentes, por los colonizadores europeos y por la minoría Tutsi, una suerte de dominio que se extendía muy atrás en el tiempo,
de repente se encuentran no solo independientes, es decir, se fueron los belgas, pero además son ellos quien gobierna un país que ahora toma sus propias decisiones, es autónomo. Para muchos hutus de repente es como la gloria, ¿no? Dice, me dominaban dos y ahora no solo que el país es nuestro, sino que efectivamente es doblemente nuestro porque lo gobernamos nosotros. Por primera vez en muchísimo tiempo, por primera vez en la historia, me animaría a decir, la mayoría gobierna en Ruanda. Y era una mayoría que ya tenía un resentimiento acumulado. Durante esos años, efectivamente, se empiezan a producir algunas masacres, ¿no? Hutus matando a Tutsis en poblados del interior, en lugares, bueno, toda esta bronca acumulada, esta rabia, se descarga. Un continente que además era muy convulso, había violencia, guerras civiles, etc. Son masacres, sin lugar a dudas, son feas, pero no llegamos a decir que, bueno, que hay una guerra civil. La convivencia en el 90-95% de los casos es normal, digo, vean, yo estuve en Ruanda, esas fotos, no sabés quién es Hutu, no sabés quién es Tutsi, te tomás una cerveza con uno, te tomás una cerveza con otro, matrimonios obviamente de Hutus con Tutsis, digo, la vida era normal, más allá de que había estas explosiones de violencia que, dependiendo de algunas circunstancias políticas, cada tanto aparecían más, ¿no? De repente había un año peor que otro, tal año hubo 2, 3 masacres en tal lugar, la población Tutsi se queda con resentimiento ahora de cómo los están matando a ellos. Bueno, como que la vida se seguía, ¿no? Así, con brotes de violencia, con brotes de sangre, pero era un país africano más y además comparado con las guerras que había en otros países africanos, la verdad que estaba bastante bien. Mucha gente dice incluso que Ruanda tiene la gran ventaja de que no hay diferentes etnias, 20 grupos que hablan idiomas diferentes, son todos lo mismo, excepto esta distinción entre dos que, como les dije antes, no sabemos si es solamente de clase o si también hay una diferencia étnica. Hay gente, por ejemplo, que dice que los Tutsis son más altos, tienen la nariz más alargada, los Hutus vienen de otros lados. No hay un 100% de certeza. La vida más o menos transcurría y empieza a haber cada vez más brotes de violencia más a menudo, lo que provoca que muchos Tutsis, que siempre habían estado en el poder y de repente ahora no, se empiezan a ir del país. Se empiezan a ir a los países vecinos porque tenían miedo, básicamente, a Uganda, a la República Democrática del Congo, que en ese momento se llamaba Zaire. Bueno, se empiezan a ir y desde afuera, con bronca, con rabia de que un país que siempre habían gobernado ellos, ahora era gobernado por los Hutus, empiezan a pensar la forma de volver, ¿no? Ven las colinas desde lejos, Ruanda los llama, pero ellos están en otro país, siente que fueron expulsados. Bueno, se foguean en guerras africanas y empiezan a armar un ejército justamente para reconquistar, entrando desde los países fronterizos, otra vez Ruanda, y efectivamente a finales de la década del 80 toman completamente por sorpresa al ejército ruandés, que era Hutu, o mejor dicho, un ejército relativamente mixto, podríamos decir, pero el país era gobernado por Hutus, y entran y conquistan así en un tirón muy rápido, en una ráfaga, una buena parte del país. Con lo cual tenemos a principios de la década del 90 esta situación. Los Hutus, el gobierno oficial, gobierna desde la capital, desde Kigali, que no llega a ser tomada por los Tutsis. Y hay una parte del país, que es la parte del oeste, controlada por un ejército rebelde Tutsi. Ruanda queda así dividida en dos durante muchos años. Hay conversaciones de paz, hay batallas, se empieza a cada vez más generar este resentimiento que ya vimos que viene desde hace mucho tiempo, pero bueno, imagínense, los Hutus finalmente, después de un montón de tiempo, logran llegar al poder. ¿Y qué pasa cuando llegan al poder? Ven que los Tutsis les invaden medio país, a ellos que son la mayoría. ¿Qué pasa? Acá empieza a pasar lo más terrible, acá sí se empieza a cocinar el genocidio. Una rama, un ala más radical de los Hutus empieza a decir, che, desde hace
varios siglos, desde hace cientos de años que tenemos problemas con esta gente, con los tutsis. Una vez que nosotros llegamos y que finalmente somos el gobierno, nos invaden medio país. Si nosotros somos el 85% y ellos son el 15%, ¿por qué no pensar definitivamente en matarlos a todos? La solución final y se terminó el problema. Esta ideología extremista Hutu empieza a crecer, no entre toda la población, repito, era un país normal dentro de todo, pero sí entre los académicos, los militares, se empieza a expandir silenciosamente en todo el país. Los medios de comunicación, hay un medio de comunicación muy famoso que un poco empieza a anticipar esta ideología, este pensamiento, lo que se venía. Habla de los tutsis como cucarachas, por ejemplo. ¿Y qué se hace con las cucarachas? Se las mata. Empieza la deshumanización lenta pero constante del enemigo. No todos los hutus eran así, pero empieza a crecer esta ideología radical de, che, esta gente nos trae problemas hace un montón de tiempo, nosotros somos mucho más. Listo, matémoslos a todos y se acabó el problema, a otra cosa. Ruanda solamente para los hutus. Empieza a crecer y el presidente, que era hutu y se llamaba Juvenal Habyarimana, en un principio los apaña, los apoya, los avala. No lo dice abiertamente porque era el presidente de un país, pero hay presupuesto, deja que esta ideología exista, incluso se forma una milicia muy terrible por fuera del ejército regular que se llama los Interahamwe. Los Interahamwe empiezan a entrenarse directamente para la solución final. Un entrenamiento terrible en el que les explicaban cómo matar mayor cantidad de tutsis por minuto y cómo usar la violación como arma de guerra. Bueno, una cosa que se empieza a despertar entre estos paramilitares muy terrible, muy cruel, muy salvaje, de terminemos con esto de una vez, hagamos que Ruanda sea Hutu. Bueno, va creciendo, va creciendo, va creciendo y así volvemos al inicio del video, llegamos al 6 de abril de 1994 en esta situación. Son las 8 de la noche en Kigali. El presidente, Habyarimana, fue en avión a Tanzania por una conversación de paz, justamente con el ejército tutsi que gobierna una parte del país. Está volviendo y cae el avión. Muere en el instante el presidente. Hasta hoy no se sabe exactamente qué pasó. La gran mayoría de gente sostiene que fue un atentado. Los Hutus dicen que fueron los Tutsis, por una razón lógica. ¿Quién va a matar al presidente Hutu? Los Tutsis, sin embargo, dicen que fueron los mismos Hutus. ¿Por qué? Porque en un momento esta ideología completamente radical se le va de las manos al presidente. Empieza directamente a superarlo. El presidente pasa a ser una molestia. El presidente no podía llamar al genocidio. Entonces el presidente era un retraso. No dejaba que las cosas se puedan hacer. El presidente iba a conversaciones de paz, no se preocupaba en cuántas mujeres podía matar por minuto. Entonces, para el ala extremista radical Hutu, mismo el presidente, que en un principio los había apoyado, pasa a ser una molestia, por más que fuera Hutu. Bueno, no sabemos si fue uno o si fue el otro. Lo cierto es que, como si hubiera estado perfectamente planificado, como si llevara años de pensar cómo hacerlo,
esa misma noche que cae el avión, empieza la cacería. Los Hutus dicen, fueron los Tutsis los que mataron a nuestro presidente, hay que salir a matarlos a ellos, y salen estas milicias que llevan mucho tiempo entrenadas, con sed de sangre, con esa adrenalina que genera la violencia en grupo, el salir de casa, el alcohol, esta cosa así tremenda de la guerra, salen las milicias Hutus esa misma noche a matar Tutsis. Yo digo que fue una de las noches más terribles de la historia de la humanidad, en el sentido de que de la nada se cortan todas las comunicaciones del país, se corta la luz, la gente no sabe qué pasa, te golpean la puerta, es una horda de gente que está esperándote y se acabó la vida. Y no solamente a los hombres, recordemos, solución final, matar a todos, que no quede ni un solo Tutsi más. Matan a hombres, matan a mujeres, matan a niños. Bueno, una fiebre de muerte desde esa misma noche, en un vacío de poder. Además, el presidente murió, se apodera completamente del país. Empezamos a ver algunas de las imágenes más tristes que hayan existido en la historia. Me acuerdo cuando estuve en Ruanda, estuve en una ciudad que se llama Gisenyi, en la frontera con el Congo. De hecho, fíjense, hasta jugué un torneo de fútbol en la liga congo-ruandesa, ganamos 2-0. Y en Gisenyi hay un lago importante que se llama el lago Kivu. Es muy difícil, la verdad, hablar hoy con la gente de Ruanda sobre esto que pasó. Pasa un tiempo después de que una sociedad vive algo muy terrible, hasta que otra vez logra poder entender, poder hablar, poder pensar un poquito lo que le pasó. Digo, estaba en esta ciudad que tenía un lago, era muy difícil hablar con la gente, pero aún así algunos testimonios conseguía. Y me acuerdo de un hombre que me decía que en aquella época, en esta ciudad, este hombre dejó de comer pescado. Todo el mundo come pescado en Ruanda porque está lleno de lagos y demás. ¿Por qué había dejado de comer pescado? Porque habían tirado tantos cadáveres al río, al lago, y muy probablemente esos cadáveres eran de conocidos, que este hombre empezó a pensar que los peces se alimentaban de carne humana y que si él comía a esos peces que se habían alimentado con carne humana, de alguna forma también estaba comiéndose a un pariente, a un amigo, a una amiga. Lo más terrible de esos 3 meses durísimos, macabros y tétricos del genocidio ruandés es que no era un conflicto civil como tal vez muchos lo entienden, en tanto un ejército luchando contra otro, equipados. La fiebre de la muerte se apoderó del país de tal forma que eran gente, como que vos tengas un amigo, Hutu y Tutsi, jugaban en el mismo equipo de fútbol, y siempre habían sido amigos, y estaba todo bien, y de un día para el otro, ese que había sido tu amigo llegaba a tu casa y te mataba, así, directamente, apoyado por toda una horda de Hutus extremistas que incluso empezaron a matar a los Hutus moderados, a aquellos que decían, no, che, nos estamos pasando, o sea, esto no puede ser. Digo, era una guerra de machetes, de piedras, de palos. Cuando estuve en Kigali fui al museo, ahora hay un museo del genocidio.
y hay un cuarto que se llama el cuarto de la niñez perdida. Esto es muy terrible, lo hablo y me pongo medio mal. Y en ese salón hay fotos de niños jugando, sonrientes, y abajo de cada foto dice el nombre, edad, le gustaba el chocolate, soñaba con no sé qué, muerto a martillazos, o arrojado en una fosa común después de repetidos golpes en la cabeza. Cuando uno habla de Ruanda en algún punto, y esto es lo que siempre digo, habla de la humanidad, porque al cabo pasó ahí, pero no lo hicieron otros mamíferos, lo hizo el ser humano. Es decir, lo que pasó en Ruanda es algo que el ser humano puede hacer, es algo que nosotros efectivamente con los estímulos correspondientes podemos llegar a hacer. Imagínense 3 meses de un país, los Hutus en este caso, queriendo matar a todos los que no eran como ellos. Bueno, podemos ahondar en un montón de testimonios diferentes, hay un montón de libros. Son 10 millones de ruandeses, son poquitos, en un país muy chiquito, todos se conocen con todos. Pacientes matando a médicos, docentes matando a estudiantes, parejas incluso, pareja Hutu-Tutsi, en el cual ella le contaba a su hermano y entonces iban y lo mataban. Bueno, unas historias que hielan la piel realmente, y todo esto duró 3 meses, mientras la comunidad internacional en un principio miraba para cualquier otro lado. Hay una película bastante conocida, hollywoodense, siempre con esta cosa del héroe luchando contra todo, que está buena, está muy buena, que se llama Hotel Ruanda. Hotel Ruanda trata del dueño de un hotel de lujo en donde se alojaban presidentes y demás, que era Hutu, es decir, estaba a salvo, pero era moderado. Él no estaba de acuerdo con la masacre absoluta y total que estaba sucediendo. O sea, imagínense ir por la calle y encontrar cadáveres, así era. No poder salir, tener que esconderse, de eso se trataba la locura. Y este hombre, que era el dueño del hotel, decide usar su hotel, que tenía cierta inmunidad, porque era un hotel para gente poderosa, para alojar a tutsis que no querían morir. Arriesga así él su propia vida, porque si descubrían que en este hotel había tutsis refugiados, tomaban el agua de la pileta, o sea, vivían como podían, bueno, lo iban a matar a él también. La película trata de esta persona. Yo estuve en el hotel se llama el Hotel de Mil Collines, el Hotel de las Mil Colinas. Uno entra hoy y es un hotel simplemente normal. Hay una pileta, reposeras, vegetación. Les dije que Ruanda es un país muy frondoso, pero bueno, por ahí pasó la historia también, ¿no? Como les dije, la comunidad internacional al principio miró para otro lado, honrosas excepciones. Es todavía muy discutido hasta hoy el rol que tuvo Francia. Francia era gran amigo del gobierno Hutu y en mayor o menor medida apoyó este surgimiento de las milicias, las Interahamwe. Es muy dudoso hasta hoy, es muy controvertido el papel que jugó Francia en la masacre ruandesa. La comunidad internacional mira para otro lado hasta donde puede. De repente empiezan a aparecer, vuelvo a ese yo de 8 años leyendo un diario en 1994, un diario argentino, y ya se empieza a hablar de la masacre de Ruanda. Empieza a aparecer lo que está sucediendo en los principales diarios del mundo. La revista Time, bueno, un montón de tapas históricas, de repente la tele informa, y obviamente la comunidad internacional empieza a reaccionar, se mandan tropas. ¿Y qué pasa todo esto? Los Hutus estaban completamente enfrascados en su solución final, no todos los Hutus, los más extremistas, y estuvieron muy cerca. Pero al mismo tiempo, el ejército Tutsi sigue avanzando. Recordemos que había una parte del país que estaba dominada por este ejército Tutsi. Mientras unos están enfrascados en la locura total, sin gobierno, sin instituciones, etc., el ejército rebelde Tutsi progresa hacia avances. Hasta que finalmente, ya con la comunidad internacional involucrada y después de los 3 meses probablemente más terribles, mínimo de la historia africana, pero la verdad que, de nuevo, 1 millón de personas en 3 meses, finalmente el ejército Tutsi logra llegar a Kigali, toma la capital, se queda con Ruanda.
termina en algún punto el genocidio. No terminan las cicatrices, por supuesto, pero termina lo más terrible. Imagínense que cuando el ejército Tutsi llega hasta la capital, una de las primeras cosas que hace es matar a los perros. ¿Por qué? Porque después de 3 meses seguidos de tanto cadáver en la calle, los perros se habían acostumbrado a comer carne humana y se habían vuelto un animal peligroso para la convivencia. No les queda otra que matarlos. A ese nivel llegó la debacle. El comandante de aquel ejército Tutsi, que finalmente llega hasta la capital, Kigali, se llamaba Paul Kagame. Y esta persona que toma el poder en 1994 es hasta hoy, es decir, 20, casi 30 años después, el presidente de Ruanda. Y es un presidente muy polémico, sin lugar a duda. Es Tutsi. Otra vez los Tutsis volvieron a gobernar el país. El hombre desarrolló el país de una forma asombrosa. Un poco tiene que ver con que la comunidad internacional se sintió muy en deuda con Ruanda. ¿Cómo lo solucionó? Mandando plata. Y el hombre la administró muy bien. Y Ruanda creció. Y el tipo hizo una lavada de cara absoluta del país. Lo que él dice, siendo Tutsi, obvio, teniendo su visión, dice, en 1994 en este país se tocó fondo. Entonces tenemos que empezar absolutamente todo de nuevo. No se puede caer más bajo. Cambió la bandera del país, porque la bandera anterior recordaba a los días del genocidio. Era una bandera con los colores del panafricanismo, amarillo, verde y rojo, y con una R en el medio. Bueno, la cambió a una bandera que tiene celeste, la esperanza, lo que viene. Ruanda era un país históricamente ligado con Francia, con Bélgica. Bueno, convencido de que Francia colaboró en el desastre, se alió mucho más al lado inglés. En fin, cambió los nombres de las provincias, cambió todo para que nada recuerde a esos días. Hay mucha polémica respecto a este presidente porque muchas veces desde su visión Tutsi se cometieron, ahora que él está en el poder, abusos contra los Hutus. Hay una ley antigenocidio que casi que prohíbe toda disidencia. A ver, es muy fácil criticar desde afuera y con otros estándares y con otros parámetros. En este canal no se trata de defender a nadie. Lo único que hay que decir es que es muy difícil gobernar un país después de que pasó lo que pasó. Es decir, se adoptaron medidas fuertes, efectivamente, pero a mí al menos me resulta imposible pensar en cómo se puede hacer para gobernar un país después de semejante genocidio. 6 de abril de 1994 empieza uno de los episodios más terribles de la historia. Pasaron 30 años. Yo estuve en Ruanda en el medio, lo conocí, vi su gente, vi un país renaciendo de las cenizas, vi un país que hoy funciona. Ustedes habrán visto las publicidades de los equipos europeos de fútbol, si les gusta. Paris Saint-Germain, Arsenal, Visit Ruanda, dice la camiseta, visiten Ruanda. Ruanda está invirtiendo en turismo, hay un montón de cosas para hacer, es un país lindo. Y cuando uno ve ese país lindo y piensa que 30 años atrás pasó lo que pasó, realmente no lo puedo creer, no lo puede creer. Quería hablar de esto hoy porque, bueno, porque se cumple la fecha exacta, la efeméride, la semana en donde estamos recordando el genocidio, porque generalmente no se va a hablar de esto en otros medios y, como les dije, hablar de Ruanda es un poco hablar de nosotros mismos, de lo que el ser humano es capaz de hacer. Espero que, no voy a decir lo hayan disfrutado, porque la verdad que es muy terrible, pero que hayan aprendido, que les haya gustado este video, esta entrega semanal de hoy, de este canal que estamos haciendo. Si les gustó y los dejan en comentarios, podemos seguirla. ¿Por qué? Porque no es que terminó todo tan fácil de un día para el otro. Los refugiados, esta vez Hutus, cuando los Tutsis llegaron al poder, se marcharon en masa rumbo al Congo. Y al tiempo empezó en Congo otra guerra tremenda que mucha gente llama la Guerra Mundial Africana. Pero ese es otro tema, es no tanto harina de otro costal, pero tal vez harina de otro video. Así que si les interesa, comenten, pidan de qué tema quieren que hablemos.
qué tema quieren que preparemos. Y bueno, como siempre digo, esto se hace completamente a pulmón. Somos un grupo de voluntades tratando de hacer un material bueno, que sirva para aprender, que sirva para divertirse también, aunque no fue el caso de hoy. Pero de nuevo, que termine este video y ustedes digan, wow, aprendí algo, tengo algo nuevo para contar. Me despido, hasta el próximo. El like suma, el comentario suma, comentar en Twitter, en Instagram, en TikTok, en todos lados, contarle a un amigo, a una amiga, todo sirve. Así que bueno, esto fue Ruanda, el genocidio más letal de la historia desde 1994 hasta hoy.